Hola Géminis, bienvenidos a mi canal. Yo soy Asier y en esta ocasión vengo a traerte tu lectura semanal. Vamos a dividir la lectura en dos partes, ¿de acuerdo? La primera será para que las cartas nos interpreten el mensaje que quieren que llegue hacia ti y la segunda será una lectura de amor. Géminis, como esta semana es una semana bastante especial, vamos a utilizar unos oráculos muy bonitos, unos oráculos que hasta ahora no ha salido apenas en el canal, ¿de acuerdo? De hecho, este lo estrenamos. Y no hay mejor semana que esta, ¿de acuerdo? Así que por eso es su día. Bien, vamos a ver, Tauro, qué mensaje quieren que recibas y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Mira, empezamos con una volteada, se nos ha girado rápidamente y veamos qué sucede, Tauro. Tauro no, perdón, Géminis, no sé por qué dice Tauro. Géminis. Veamos, Géminis, ¿qué sucede? Vale. Veamos, Tauro. Como arcanos mayores tenemos la justicia y el carro. Pero este carro viene invertido. Este carro viene invertido, Tauro. Géminis, jolín, con Tauro. Pido disculpas, Géminis, pido disculpas. Es la lectura de Géminis, no de Tauro. Bueno, vamos a ver. Primero, Géminis, voy a sacarte unas cartas de este oráculo. Vamos a ver. Dame consejo del oráculo para Géminis. Dame un consejo del oráculo para Géminis. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dame uno más. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo. Géminis, haz caso a tu intuición. Si te quieren ayudar, déjate ayudar. No te cierres, ¿de acuerdo? No te cierres porque yo noto de que muchos de vosotros os estáis autosaboteando, os estáis bloqueando, ¿vale? Yo esto, Géminis, lo veo mucho en el término sentimental, ¿sí? Ya que veo mucho dolor, veo mucho sufrimiento en ese corazón de Géminis, ¿no? Yo la verdad es que lo primero que he visto cuando he sacado tu lectura es este 10 de espadas, estas puñaladas aquí en el corazón. Me marca mucho que estás rodeado de gente negativa, gente que te tiene como chivo expiatorio, ¿no? Que te culpa de todo, de que te hace infravalorarte a ti mismo. En muchos casos veo gente que te haya podido ocasionar incluso hasta cierto maltrato físico, psicológico, ¿de acuerdo? Me da mucho una energía muy negativa, desde luego no me gusta. Espero que seáis pocos los que estéis en esta situación. Pero Géminis, si tú has pasado por esto, por este mal trago, piensa que la justicia divina llega a tu vida y esta justicia lo que hará es meter a alguien en tu vida que te dé una mano, que te tienda esa ayuda para avanzar. No te cierres a eso, Géminis, porque si no, no vas a salir de este pozo, ¿vale? Géminis, tienes el carro invertido. Esto es una carta que no me acaba de gustar mucho en este tipo de lectura, la verdad, porque nos dice de que tú es como que te falta esa fuerza, ese empuje, esa ambición, ¿no? Sí que es cierto, Géminis, que para algunos de vosotros, no para todos, me marca como que tú conociste a alguien, pero debido a ciertos problemas financieros, entre otras cosas, aquí hubo una falta de compromiso. Esta conexión no se acabó de realizar y eso podría ser lo que te duele tanto para muchos de vosotros. Géminis, pese a todo, la justicia trae cambios a tu vida y al final de todo esto, si tú eres capaz de sanar, de liberarte, de confiar en ti, te veo celebrando, te veo gozando de una estabilidad, te veo disfrutando del éxito, ¿de acuerdo? Esta energía de soledad, de escasez, de penas, de tristezas, se van. Géminis, honestamente, no sé muy bien la situación por la que estarás pasando, porque sois muchas personas, me llegan diferentes mensajes a la vez, es un poco confuso. Pero Géminis, lo que sí que te puedo sacar en claro es que si tú estás pasando por un mal momento de tu vida,
si tú tienes ciertos problemas con tu pareja o algún tipo de conexión, ten por cuenta que la justicia entra en tu vida y cuando la justicia entra es para cambiarlo todo. De hecho, mira, aquí está la carta que me lo confirma. La rueda de la fortuna. Esto nos habla de que a tu vida llegan cambios, llegan transformaciones, llegan mejoras, ¿de acuerdo? Claramente, aquí lo que viene son cosas mucho mejores de las que tú imaginas. Este as de bastos, lo que nos dice que muchos de vosotros ahora mismo estáis pasando por un momento de decepción, como que no sabéis qué camino tomar, como que os siento tristes, decaídos, apenados. Géminis, piensa que en esta vida todo tiene un porqué. Sí que es cierto que a veces hay gente que nos ocasiona dolor, gente que no sabe cómo gestionar las cosas, que no sabe cómo orar para no hacer daño a los demás. Hay gente que a pesar de hacernos daño y de no valorarnos en cierto modo, realmente no son conscientes de lo que hacen. No los estoy excusando ni mucho menos, Géminis, pero si alguien te hace daño, si alguien te bloquea, lo que tienes que hacer es mirar por ti y sanarte tú. Como yo siempre digo, lo que no aporta, se aparta, ¿de acuerdo? Y si hay algo, alguien que te esté frenando, que no te permita tu avance, lo que tienes que hacer es alejarte y mirar por ti, ¿de acuerdo? Géminis, levanta ese ánimo, levanta esa fuerza, porque la justicia ha llegado a tu vida para que hayan cambios positivos, ¿de acuerdo? Así que Géminis, no te preocupes, porque a tu vida vienen cosas muy bonitas. De hecho, Géminis, me acaba de salir la carta del 3 de Pentáculos. Esto nos habla de trabajo en equipo, de comunidad, ¿de acuerdo? Claramente, Géminis, si tú estabas pensando en una conexión la cual no acabó de realizarse, tal y como te he comentado al inicio de tu lectura, esta persona quiere luchar a tu lado, ¿vale? Pero para que esto llegue, Géminis, primero tú tienes que sanar, porque sin darte cuenta, tu energía es lo que está apartando tu felicidad, ¿de acuerdo? Bien, Géminis, vamos a ver ahora, vamos a profundizar en el ámbito sentimental, veamos qué mensaje quieren que te diga Géminis, Géminis en el amor, ¿de acuerdo? Veamos qué hay por aquí para Géminis. Géminis, recuerda que son lecturas generales y lo que no resuene contigo tienes que dejarlo marchar, ¿vale? Pero desde luego las casualidades no existen. Si te has llegado hasta aquí es porque un mensaje tienes que recibir. Géminis, deciros que yo siempre os aconsejo que si os interesa el amor, sepáis vuestro Venus. ¿Que no sabes cómo se hace? No te preocupes. Me lo pones en los comentarios y yo te lo miro. Lo único que necesito es fecha, lugar y hora de nacimiento. Y enseguida te lo miraré, ¿de acuerdo? La verdad es que es de gran ayuda si os ponéis a mirar lecturas generales, porque de esta manera lo que podéis hacer es buscar una lectura más clara para vosotros. Vamos a ver Géminis en el amor, ¿qué nos dice? Las cartas. Veamos Géminis en el amor, que tenemos por aquí, Géminis. Géminis en el amor. Vale. Ya que Géminis veo que tú en el ámbito sentimental lo has pasado mal. Me llega mucho dolor, mucho sufrimiento. Claramente a ti, tu corazón, yo lo siento bastante rasgado, bastante dañado, ¿de acuerdo? De hecho, este as de copas invertido me habla de que hay una persona en tu conexión que ha sido un poco egoísta, que quizás no haya tenido en cuenta tus sentimientos. No soy quien para juzgar Géminis, ni mucho menos, pero me marca que esta persona quizás haya tenido miedo, se haya visto sobrepasado y no haya sabido actuar, ¿de acuerdo? A ver, pero Géminis, vamos a centrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Lo has pasado mal? Sí, se ve. ¿Te han hecho daño? Sí, también lo estoy sintiendo. Veo que tú, Géminis, en el ámbito sentimental te sientes como insatisfecho, ¿no? Como que te sientes un poco desplazado de tu entorno, de tu grupo de amistades o de la gente con la que te rodeas, ¿no? Como que siento que muchos de vosotros realmente estáis deseando desaparecer del sitio, ¿verdad? Pero, Géminis, aun a pesar de todo esto, de esta negatividad, mira, tu lectura se me ha abierto con la carta de la fuerza. Eso nos habla de tu energía. Esto significa que pese a todos los golpes recibidos, tú sigues firme, tú sigues hacia adelante. Y esto es lo mejor que puedes hacer, Géminis.
es lo mejor que puedes hacer, porque yo te veo progresando, te veo mirando hacia adelante, ¿de acuerdo? Te veo con planes a futuro, así que no pierdas tu optimismo, porque a tu vida viene un futuro prometedor, ¿de acuerdo? Este 5 de espadas me habla de este tipo de conflicto, de discusión que hayas podido tener con alguien, ¿de acuerdo? Me marcan algunos casos como que te sientes engañado, te sientes bloqueado. De hecho, esto al lado de la luna nos habla de que la luna es, ¿cómo decirte? La luna es algo muy bonito, ¿no? Todo lo que ilumina la luna es algo hermoso, precioso. Pero ¿qué pasa? Que la luna no alcanza a iluminar todo. Y en la sombra, la luna esconde cosas, ¿vale? Claramente aquí ha habido algún tipo de bloqueo, de conexión, algo lo cual no te ha dejado satisfecho al 100%. Y esto es lo que te tiene con esta energía un poquito pesada, una energía un poco de bloqueo. Pero este 3 de bastos y este 4 de bastos claramente me hablan de tu progreso, de que vas a seguir hacia adelante y que, aunque ahora mismo quizás muchos de vosotros no lo veáis, vais a estar celebrándolo, veo gozando de mucho éxito, de estabilidad. Pero, Géminis, para alcanzar esto tienes que seguir sanándote y tienes que avanzar, ¿de acuerdo? Géminis, la verdad es que no es una lectura mala. Sí que es cierto de que noto de que algunos de vosotros la habéis pasado mal, que estos corazones de Géminis no han estado al 100, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que no te veo desanimado, no te veo hundido, como en muchos casos, ¿de acuerdo? La verdad es que esto es algo que me encanta. Entiendo que muchos me están diciendo así, pero yo ahora mismo estoy súper chafado, chafada, yo no me siento querido, yo no me veo con ganas de querer a nadie, además. Géminis, es un bache, lo vas a superar. Tienes la fuerza, tienes el ímpetu, tienes un futuro prometedor. Así que no te comas la cabeza, porque lo mejor está por llegar. Pero, como yo siempre digo, para construir una casa, primero hay que destruir los cimientos. ¿Por qué? Porque si no, esa casa se va a tambalear siempre. Así que primero sana y luego abre tu corazón. ¿Vale? Géminis, mira, voy a sacarte una carta de este oráculo. La verdad es que este oráculo me encanta, tiene unas imágenes súper bonitas y unos mensajes muy, muy directos. Vamos a ver, Géminis, qué nos dicen las cartas. Nada os será imposible. Géminis, este es el mensaje que me han dado para ti, ¿de acuerdo? Así que, Géminis, hasta aquí tu lectura de hoy. Espero que te haya gustado y si no esperes la próxima, te suscribas al canal. Recuerda, Géminis, que cada mes sorteo una lectura totalmente gratuita. Si tú quieres participar en la tuya, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que estar suscrito al canal, darle un like a este vídeo y dejarme un mensaje en los comentarios en el cual me digas yo quiero, yo participo, me interesa, etc. ¿De acuerdo? Y ahora sí que sí, Géminis, me despido de ti, pero no sin antes, perdón, que ya me iba. Muchos me decís, Asier, ¿puedo participar en más de una ocasión? Sí, por supuesto, piensa que ya hago cupos de 90 personas y cuando se finaliza el sorteo no he cumplido estas 90 personas, lo que hago es repetir los nombres. Por lo tanto, cuanto más participes, más posibilidades tienes. Y ahora me despido. Muchas gracias, espero que te haya gustado y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Adiós!